Su taller o su casa es E46. Y me lo llevé con la parte de atrás. No hay mejor forma de empezar este video de hoy que aquí, con un caucho en el medio de la carretera. Vamos en camino para el compound para dejar un par de cosas y después seguir para Carolina del Sur. Este fin de semana tenemos una competencia pequeña, pero para ir a probar el E46 en competencia. Así que nada, vamos a cambiar este caucho para poder seguir. ¡Ah! Yo odio tener que cambiar un caucho al lado de la carretera, pero creo que allá hay como una bajadita así. Creo que me meto para allá y la pongo para que esté inclinado hacia el lado. Así pongo el gato. Ya, moví la camioneta para acá, lejos del desastre. Y ahora a bajar. Ojalá que el gato sea suficientemente largo para levantar. Listo. Nuevo caucho. Lo único, estoy aquí cambiando. Cuando lo cambio, veo este. ¡Ñuela madre! Tiene un clavo. Nada, es parte de él. Parte de ellos, parte de la nave, parte de ellos, parte de la nave. Ya, no voy a cambiar otro. Una buena cosa que siempre hay que hacer cuando uno se pare es chequear que estén bien los straps del carro. Un poquito más. Y nos vamos. Ok, mis panas, vinimos a la casa de Hunter. Él no habla español. Not much, right? You don't speak Spanish. No habla español, pero estamos hablando, él va a estar trabajando en el E46 que estamos armando en Drift HQ y nos va a estar ayudando también este año en FT. Y una de las razones por las cuales contacté a Hunter, la primera vez que lo conocí fue jugando en el sim y me estaba tirando unas líneas súper bien al frente que le dije, ok, tengo que hablar con este pana. Así que este es su taller o su casa. Está armando este chasis ahorita. Y como pueden ver, el trabajo impecable que está haciendo. Está esperando por ponerle la jaula. Lo cual por eso es que ven las partes sin pintura todavía. Pero eventualmente se va a convertir en carros como esto. Y como pueden ver, es E46. Y este es un carro más como de diario. Les voy a mostrar acá adentro. Tiene todo su interior, todo normal. Y obviamente es un amante de los BM. Y tiene su carro de drifting, que es básicamente lo que estamos nosotros armando. Y una de las cosas es que Hunter todo lo ha hecho él solo con sus manos. Incluso mueve este chasis con la broma del motor allá atrás. Yo le pregunto, ¿cómo haces para moverlo aquí? Y me dice que no, yo solo con eso y hacemos todo lo demás. Y me estaba explicando las cosas que ha hecho con este carro. Es un carro de drifting muy parecido a lo que estamos armando nosotros, solo que nosotros estamos colocando más partes aftermarket, se pueden decir. Todo es un 330, lo que es el motor, drivetrain, SLR, ¿eh? Right, so there's a spare kit on there right now that's like a rep. Ok. Yeah. So, tiene un kit que es como una réplica de SLR y el resto del carro lo ha armado él. Una de las cosas que estábamos hablando ahorita y que me estaba explicando es que de la forma que hizo el tanque de gasolina. El tanque de gasolina de este carro va como donde va en el Corvette, lo cual está como divorciado, pero no completamente, que es algo bueno de los Corvettes, que puedes sacar uno, por ejemplo el del piloto y dejar el del pasajero, pero el del E46 vienen todos juntos. Él lo que hizo fue, lo picó y lo tapó. Obviamente no tenemos que poner una celda de gasolina y está en la parte del pasajero que sería perfecto. Él me hizo que el carro le pesó 2,300, right? Yeah, 23. 2.300 libras solo, lo cual, para que tengan más o menos un contexto, el carro Formula Drift que nosotros armamos, que le sacamos y le tuvimos que gastar un dineral, terminó pesando 2.700 libras.
Esto lo está ganando de 2.400 a 2.700. 300 libras, lo cual es... Para Formula Drift es ilegal, no podemos hacerlo, pero es algo que pudiéramos hacer y agregarle peso en otros lados más bajos para el centro de la gravedad del carro para que maneje mejor. Y así les dejo. Yo vine a buscar a Hunter, vamos ahorita para Carolina del Sur para la competencia, así que vámonos. Estamos aquí, el carro no prende porque está muy frío y para poder tunear, para prender el carro a esta temperatura tienes que poder hacerlo, y en Florida nunca está tan frío. Así que vamos a Drivers Meeting y esta es la pistica que tienen, súper cool. Vamos a caminar la pista. He visto un par de videos pero no sé bien cómo es, así que vamos a verla en persona ahorita. Estamos teniendo un problemita que se está apagando en idle cuando estamos sin hacer nada o justo después de un run. Así que estamos chequeando, no va a ser que se me apague en el medio de una corrida. Están conectados por internet, así que vamos a ver, porque estamos aquí. Lástima no estaba grabando, pero lo que pasó fue como pusimos el nuevo kit de ángulo en el carro y con las 18, los rines 18 que teníamos pegaban en todos lados, lo cual tuve que conseguir unos rines 17. Y los rines que conseguí 17 no me di cuenta, tuvimos que cambiarle para la forma de BMW original, que es que le pones los tornillos esos que van directos, no la forma normal de un carro americano. Y pues creo que no fueron suficientes porque se salieron y se salió la rueda en media corrida. Pero ya los muchachos estamos reparándolo con un kit que cambia ese stud para una forma normal, como carro americano, pues, con su tuerca o que entra normal. Así que mientras están haciendo eso, vamos a hacerle del otro lado también por si acaso. Ese no se salió, pero es probable que se salga y creo que no nos va a dar tiempo de practicar más, así que vamos a la competencia directa. Pero bueno, esas son las cosas. Acabamos de terminar la práctica y el carro se siente mejor con cada vuelta que voy haciendo, se siente mejor y mejor. No grabé las primeras vueltas porque llegamos, no prendía el carro, lo estábamos arreglando porque prendiera y al final entramos. La razón que no prendía es porque la temperatura aquí está muy baja. Por esa razón nunca tuneamos para esta temperatura porque no podemos recrearlo. Así que nada, ya le hicimos el tuneo para que prenda con esta temperatura. Bueno, y la batería estaba casi muerta, así que no ayuda tampoco. Pero ahorita están haciendo motopiruetas, me imagino, en la pista, lo cual es súper cool. Y medio dristean con las motos también. Pero nada, ya vamos a la calificación que viene. La forma que ellos lo hacen es como una práctica abierta y te van dando puntos basados en los runs que hacen. O ese run que hacemos mientras practicamos. Así que nada, no les mostré lo que pasó al principio. En la primera vuelta le dimos había un caucho el caucho blanco que se ve allá, se me atravesó de repente y me lo llevé. Y Sam recién había armado este dashboard nuevecito, nos duró una vuelta. Y el bumper es KVD, eso no le pasa nada, pero sí se rompió un poquito. De todas formas ellos nos tiene garantía de por vida, en cualquier momento le mandamos una foto que lo rompemos y nos mandan otro.
Pero está fino, la pista está súper técnica. Aquí les grabé un par en la cámara 360. Hicimos la calificación ahorita, que es hacer vueltas solo para que nos den puntaje y después vamos a la competencia principal. Jonathan Aaron es el que siempre gana aquí, que se la pasa en este es como que su pista, su casa, y obviamente se la conoce. Es un ex piloto de Fórmula Drift. Hace tiempo competía, ya no. Pero nada, vamos a ver qué tal nos va. Divertirnos un poquito y dar unas vueltas. Y bueno, que el carro está manejándose bien. Hay cosas que tenemos que hacerle, pero se siente bien sobre todo. Por supuesto, durante la competencia se nos rompió un eje. Nos dan 10 minutos para cambiarlo, pero no traje el trailer chiquito y no tenemos suficientemente herramientas necesarias para cambiarlo rápido. Así que nada, lo vamos a cambiar lento y ver si cuando termine la competencia manejamos un poquito más, pero calificamos segundo lugar y íbamos bien, teníamos chance para ganar, pero el carro no quiso. De todas formas, este carro, la transmisión de atrás, ya teníamos una transmisión más fuerte. La razón que no la cambiamos fue porque no teníamos lo que es el subframe que la agarra, no estaba listo todavía, nos llegó el jueves y teníamos que salir para acá el viernes. No era suficientemente tiempo para hacerlo. Y bueno, cuando se me rompió ese eje, obviamente el carro se frenó y el chamo que me estaba siguiendo me terminó de romper el bashbar. Pero bueno, son cosas que pasan. De todo lo malo que había podido pasar hoy, está bien. El motor se siente bien. Lo que me tenía más preocupado es el kit nuevo que pusimos. Pensaba que íbamos a tener que hacer más cambios a él, pero no, el carro está manejando bello y se siente bien, se siente rápido. Así que nada, poner el subframe nuevo y ya va a estar más listo, va a ser una bestia para venir a competir y no tener estos problemas.
vayan a hacer algo, pero porque se parta algo del carro y salga. Pero bueno, lamentablemente se nos partió el carro y no pudimos avanzar. Fue un buen día de prueba y vamos a ir mejorando este chasis. Y bueno, como teníamos tantas cosas que hacer, no pude grabar por fuera, pero pronto vamos a mejorar eso para que puedan ver bien el contenido por fuera. Y nada, ahí nos vemos en la próxima. Como siempre, denle likes y subscribe al canal y nos estamos viendo. Let's